Todos decimos amén. Qué bueno, hermano, ya estamos buscando más de Dios para bien de cada uno de nosotros. Hagamos posible, hermanos, que podamos coronar con un triunfo todo aquello que el Señor quiere que hagamos. La palabra de Dios esta mañana nos habla de hablar, porque esto es lo que usted anda buscando, de escuchar la voz de Dios. Esta semana que pasó fue una semana donde los cristianos, bueno, en aquellos tiempos era de gran respeto. Espero que nosotros como iglesia hayamos tomado ese paso de respetar y recordar por qué esa semana fue. Quedó en el calendario de la Biblia para que los cristianos tuviésemos un momento de silencio, poder pensar en alguien que dio todo para que usted y yo tuviésemos todo. Como dice la palabra de Dios, que Él siendo rico, dijo el Señor, Él siendo rico vino a ser pobre para que usted y yo fuésemos ricos. Así que el pueblo de Dios es un pueblo lleno de bendiciones, riquezas y abundancia, pero que podamos nosotros no depender ya del mundo, sino depender del que todo lo puede. Que podamos luchar con la ayuda del Espíritu Santo, lograr el objetivo. Yo sé que usted y yo pues estamos escuchando muy seguido lo que la palabra de Dios dice, pero también quizás miramos nuestro poco adelanto en nuestros hechos de nuestra vida nueva. Hagamos posible, hermanos, que podamos nosotros ir tomando más en serio todo lo que concierne a Dios con nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos lograr aquello que la palabra de Dios dice, que Él nos dará un premio, y el premio para cada quien es la vida eterna. Ese es todo. Pero para eso hay un precio que pagar. En estos tiempos desconocemos esa historia. Pensamos de que haga usted como usted puede. Miren, hermanos, no es así. Hagamos todo lo que el Señor nos manda que hagamos. No hay ninguna imposibilidad que usted y yo no lo podamos hacer en el nombre de Cristo. Todo es que nos propongamos, todo es que tomamos en serio las palabras de Dios. Pero esta mañana vamos a hacer un descubrimiento acerca de la vida de Cristo. Eso nos conviene. Investigar más. ¿Qué fue Cristo para nosotros? Y de esa manera nos podrá ayudar a nosotros a comprender más el sistema del reino de Dios. Y quiero que abran sus Biblias, hermanos, en Romanos 5, 6, 7. Romanos, capítulo 5, versos 6 y 7. Y dice así su palabra: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Señor, gracias te damos por esta porción
que ha sido leída para cada uno de nosotros. Que podamos nosotros, con la ayuda de tu Santo Espíritu, ver qué es lo que tú quieres decirnos. Pero que podamos nosotros, con la ayuda tuya, concentrarnos y poder entender su contenido. Gracias por tu presencia y la presencia de cada uno de nosotros. Haz, Señor, que todos hayamos creído conforme a la Biblia y que podamos permanecer hasta el final. Y esto te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, lo que quiero presentarles a ustedes de la Biblia acerca de la muerte de Cristo. Muchos todavía, una vez hablando con un hermano de la iglesia, en una iglesia que fui pastor, decía, yo no sé qué pasó con los discípulos de Cristo, que fueron muy cobardes, no lo defendieron. Yo, si hubiera estado ahí, hubiera agarrado un machete y hubiera matado a todos esos soldados para que Cristo no muriera. Él, su ignorancia, él pensaba de que no había necesidad que Cristo muriera. Era necesaria la muerte de él, conforme a las Escrituras. Había necesidad de que alguien pusiera la vida para nosotros. Dios no pudo encontrar a nadie en este mundo que pudiera tomar ese lugar. Solamente su Hijo pudo tomar ese lugar. Y Él lo tomó voluntariosamente, de venir al planeta Tierra con un mensaje de esperanza para un mundo sin esperanza. Un mundo que vivía sin ningún nada, caminando hacia el infierno. Sabemos muy bien que el deseo de Dios es siempre bueno. Él no quiere la muerte de nadie. Está escrito en la Biblia. Pero la pregunta que hace Dios, ¿por qué moriréis? No hay necesidad. Pero miramos nosotros que Dios miraba que este mundo estaba dominado por un enemigo de Él, que quiso usurpar su trono. Una criatura hecha por Dios. Pero se equivocó este amigo de Dios. Él se imaginó que él podía derrocar a Dios de su puesto. Ahí es donde empezó la guerra, cuando había paz. El problema empezó allá en el reino de Dios. Y esa guerra vino a desparramarse a la creación de Dios. Y es cuando penetró el diablo al huerto para engañar la primera creación de Dios, para poder vengarse de Dios. Pero miramos nosotros en la historia de la Biblia que fue un dolor muy grande de parte de Dios. A veces comentamos y hablamos que muchas razas han sufrido sufrimientos. Los de color dicen hemos sufrido la esclavitud. Los hispanos por consiguiente. Los judíos por consiguiente. Pero el que ha más sufrido en la historia humana ha sido Dios. Ese Dios que nosotros nos crió,
sufrió cosas que ninguno en la tierra ha sufrido. Y es que Satanás le haya robado su creación, haya engañado su creación para completar su gusto de venganza. Y es cuando Dios dijo: tengo que hacer algo por esta humanidad. No quiero que esta humanidad perezca. Quiero darles otra oportunidad. Y esta es la oportunidad que ahora el mundo ha tenido cuando Dios envió a su único Hijo a la tierra, como dice su palabra, a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso éramos nosotros. Demos gracias, hermanos, que Dios nos sacó de ese lugar de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino o a la luz. Podemos decir que ahora podemos nosotros ver cuando antes no mirábamos. Como dijo el ciego cuando le hicieron la pregunta: ¿cómo pasó eso? Lo único que puedo contestarles a ustedes, dijo el ciego, que antes no miraba y ahora ve. Es lo que podemos decir nosotros también. Lo único que puedo decir, que antes era un ciego y ahora veo. Estamos aquí para seguir abriendo los ojos, hermanos, y poder ver más y más, y que podamos nosotros sentir más contentamiento estar dentro del reino de Dios. Que podamos saber de que nosotros no tenemos que depender de todo aquello que el mundo produce, sino que tenemos todo lo suficiente en el reino de Dios. Hay completo gozo, completa felicidad, ser parte de la familia de Dios. Debemos tener esa alegría que los cristianos debemos tener. No andar con ese rostro amargado, porque ahora el Señor nos dio algo que no teníamos. Y lo que no teníamos antes era esperanza. La Biblia entonces habla que la muerte vino a nuestro Señor Jesús. Siempre, hermanos, cuando muere un ser querido nos duele. Pero la muerte de Cristo vino a que todo el mundo lo sintió. Porque el mundo tenía que depender de alguien, y era en Cristo. Y miramos que la Biblia nos hace ver que la muerte de nuestro Señor afectó a todo el mundo, no solo a un grupo determinado. Es para todo el mundo, como dice Juan 3:16, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la palabra de Dios, miramos que cuando nosotros realmente no sabíamos, Cristo murió. El mundo no sabía nada, pero Cristo murió. Pero su muerte no era solamente para aquel grupo que ellos seguían a él. La muerte de nuestro Señor era para todos, sin que el mundo se diera cuenta. Pero que la muerte era de bien para todos, porque Él sería la solución del problema. Miramos en la historia de la Biblia que el diablo trató de evitar que Cristo llevara a cabo su misión. Cuando era un niño trató de matarlo. Cuando empezó su ministerio, trató de engañarlo. No pudo. Él usó también a sus seguidores de Cristo para que Cristo cambiara su modo de pensar. Hubieron muchas maneras que querían evitar que Cristo llegara al Calvario, porque el diablo sabía muy bien que iba a hacer